El arte de la guerra. Muchos de los conquistadores, desde la antigüedad hasta el presente, han utilizado las estrategias del arte de la guerra. Este texto, desarrollado por el general Sun Tzu, más que una guía de práctica militar, enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en momentos de confrontación. Sun Tzu fue un general, estratega y filósofo de la China antigua en el siglo V a.C., a quien se le considera el autor de este famoso tratado. Es por esto que en la actualidad es de gran influencia en casi todo el mundo en ámbitos como la política, negocios, deportes y sobre todo en la guerra. El general Sun Tzu valoraba 5 factores fundamentales para la acción militar en la guerra. El método significa inducir al grupo a que sigan un mismo objetivo con todos. El clima significa el yin y el yang, el frío y el calor. Significa las estaciones que benefician a tus tropas. El terreno, donde es fácil desplazarse para facilitar las ventajas y tomar la victoria. El liderazgo significa el coraje, la sabiduría, la confianza, humanidad, la firmeza. La disciplina es la organización de la tropa. Si se domina, se vencerá. ¿Y en qué se basa el arte de la guerra? Se basa en el engaño, es decir, aparentar lo que no es para confundir al enemigo y atacarlo cuando esté confiado. Esa es una clave para la victoria. Se debe evaluar si se tiene o no las posibilidades para ganar. Por ejemplo, no es recomendable agotar a las tropas, pues esto demuestra debilidad. Tal como dice el dicho, sé rápido como el trueno que retumba, antes de que hayas podido taparte los oídos. Sé veloz como el relámpago que destella, antes de que puedas parpadear. Por lo tanto, no es bueno mantener a las tropas en guerra, porque es muy costoso abastecer repetidamente a las mismas, empobreciendo al pueblo y agotando los recursos, arruinando al país. Un buen general lucha para arrebatar los recursos del enemigo, hundiéndolos en la desesperación, haciéndolos luchar entre ellos y así tomando el control de todo. Durante la guerra, cambia los colores de las banderas de los enemigos capturados, es decir, de tus prisioneros, dándoles un buen trato, y de esta manera incrementarás por añadidura tu propio ejército. Lo más importante en la guerra es la victoria y no la persistencia. Como regla general, conserva a tu enemigo intacto antes que destruirlo, y así dominarás a sus jefes. Un buen estratega gana la guerra sin destruir al enemigo, es decir, deshaciendo sus planes y alianzas. Esa es la ley del asedio estratégico. Nunca es bueno atacar con cólera o prisa, sino planificar con paciencia. En un reino, el príncipe no debe intervenir con ahínco ni imponer su voluntad en las tácticas de su fuerza militar. Si se sigue estos pasos y estos consejos, sus comandantes sabrán cuándo, cómo y dónde luchar. La defensa es para tiempos de escasez y el ataque para tiempos de abundancia. Hay que conocerse a uno mismo, aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario. Como dice un sabio, la victoria puede ser percibida, pero no fabricada.
Lo más deseable en la victoria es poder ver el mundo de lo sutil y darte cuenta del mundo de lo oculto para alcanzar la victoria donde no existe forma. La victoria de los buenos guerreros no son casualidad, sino fruto de estrategias bien elaboradas, porque un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Esta es la diferencia entre quienes planifican estrategias y quienes no, teniendo armonía en el ataque. A todo esto se llama el método y sus reglas. Las reglas militares son 5: la medición, evaluación, el cálculo, la comparación y la victoria. Esto se basa en el ímpetu para delegar responsabilidades y así lograr los objetivos. El buen guerrero espera el ataque desesperado del enemigo, siendo perspicaz y discreto, haciendo que el enemigo sienta inseguridad y su inteligencia no le sirva. Este es el secreto para manejar el enemigo. Hay que engañar al enemigo y atacarlo de manera sorpresiva cuando avancen en una falsa persecución. Por consiguiente, la lucha armada es provechosa para el experto y peligrosa para el inexperto. Como regla general, un ejército perece si no está equipado, si no tiene provisiones o si no tiene dinero. Estas 3 cosas son fundamentales para ganar. Una fuerza militar se usa según una estrategia prevista. Se moviliza cuando ve la posibilidad de ventaja y así se adapta para obtener la victoria. Otra demostración de poderío son los estandartes y tambores, ya que de esta forma desapareces la energía de los ejércitos enemigos y desmoralizas a sus comandantes. Siempre hay que dejar una salida al enemigo, pues caso contrario, la batalla será a muerte. Esta es la ley de las operaciones militares. Hay que tener siempre en cuenta que hay rutas que no se deben usar, ejércitos que no se deben atacar, ciudades que no deben ser sitiadas y órdenes de civiles que no deben ser seguidas. Es así la norma general de las operaciones militares, el no contar con el que el adversario no ataque y confiar en los medios necesarios para enfrentarlos. Por otra parte, existen rasgos peligrosos en los generales, los que están dispuestos a morir, los que quieren preservar la vida, los compasivos, los apasionados. Todos ellos son peligrosos porque son desastrosos para las operaciones militares. Al contrario, un buen comandante es realista y racional, sin dejarse llevar por sus emociones. También sabe situarse en un terreno con características favorablemente tácticas que no dificulten las habilidades de sus tropas, considerando todos los tipos de terrenos existentes y así poder tomar ventaja en batalla. Debe saber analizar al ejército enemigo, leer las señales, como si beben agua primero es porque están sedientos. Si tocan tambores en la noche, es porque están atemorizados. Si los estandartes se mueven mucho, es porque están desorientados. No se debe tomar a la ligera la capacidad de las tropas, pues la confianza
es sinónimo de descuido. Como norma general, un ejército debe tener el mismo ideal u objetivo, liderados por un comandante sabio y con experiencia calculando sus riesgos. Existen 6 maneras de ser derrotado: no calcular el número de las fuerzas, la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos, la insuficiencia de un entrenamiento, el entusiasmo irracional, la ineficacia de la ley y el orden, el error de no escoger a los soldados fuertes y decididos. Se debe prohibir los augurios para evitar dudas y así avanzar al campo de batalla. Una fuerza militar debe conocer el manual de formaciones clásicas de batalla, es decir, tener poder de ataque y defensa en todas sus líneas. Esto consiste en resistir cuando se ven rodeados, luchar cuando no se puede evitar y obedecer en casos extremos. Por consiguiente, un buen comandante maneja las tropas como una sola persona. Otorga recompensas para motivarlos, ganando su lealtad, y así emplear a sus tropas solo para combatir, mas no para comunicar su estrategia. El fuego es un elemento muy popular en las tácticas de combate, por lo que existen 5 clases de ataques con dicho elemento: quemar personas, quemar suministros, quemar equipo, quemar almacenes y quemar armas. Pero no basta con saber cómo atacar con fuego. Es necesario saber cómo impedir un ataque con fuego del enemigo. Un buen comandante no moviliza a sus tropas cuando no hay ventajas que obtener, ni actúa cuando no hay nada que ganar, ni lucha cuando no existe peligro. En esencia, no vale la pena movilizar un ejército por razones insignificantes. Como dice un sabio, las armas solo deben utilizarse cuando no hay más alternativa. El conocimiento de la información sobre las condiciones del enemigo es algo muy esencial. Para poder actuar correctamente es necesario que esta información se obtenga gracias a los espías. Esta es la manera de mantener una nación a salvo y conservar intacto a su ejército. La mejor victoria es la que no derrama sangre. Y así resumimos que este es el arte de la guerra.